Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este que es nuestro primer programa de perspectivas del año 2016. Enrique, feliz año. Hola Belén, feliz año a todos. Comenzamos un 2016 que estará cargado de muchísimos temas, Belén, y que creo que la serie de noticias y de informaciones del final de año pues no dio ningún tipo de pausa, ¿no? Creo que empezamos un año muy turbulento con algunos temas que desgraciadamente se repiten. Sí, bastante agitado y bueno, como ya lo mencionabas, temas que están vinculados o que tienen que ver con un asunto que no hemos dejado lamentablemente, la inseguridad en nuestro país. Ya este fin de semana, Enrique, le comentábamos a nuestro auditorio a través de los diferentes espacios y programas en los que participamos sobre el asesinato de la alcaldesa de una de las alcaldesas de Morelos que justo acababa de rendir protesta y unas horas después la asesina. Sí, lamentablemente Gisela Mota, alcaldesa municipal de Temixco en Morelos. Hay que recordar que este municipio e incluso el estado lo gobierna el Partido de la Revolución Democrática. Fue asesinada así, duró en el cargo 15 horas nada más. Sí. Duró en el cargo, no la dejaron llegar, hay que decirlo como suena. Y también, Belén, poner sobre la palestra lo que ha sido un tema muy preocupante para el país y que también hemos discutido en perspectivas muchas veces, que tiene que ver con la debilidad y la porosidad del municipio para enfrentar problemas tan complejos y tan complicados como es la infiltración del crimen organizado. Dimos en su momento la cifra que manejaba Edgardo Buscaglia, el investigador de la Ciudad de México, de la UNAM, en donde prácticamente 7 de cada 10 municipios son vulnerables, es decir, tienen algún riesgo de caer en algún nivel de penetración de parte de los cárteles del crimen organizado. Es decir, estamos hablando de un 71.5% de riesgo de infiltración. Es una cifra muy alta y creo, Belén, si nos remitimos a las cifras, pues ya van más de 75 alcaldes, digamos específicamente 75 alcaldes que han muerto en la última década, que han sido asesinados por el crimen organizado y no vemos reacción de ningún lado. Y esta es solamente una de las hebras o una de las aristas, Enrique, la manera en que el crimen organizado ha podido infiltrarse en las corporaciones y de ahí se derivan otra serie de situaciones que tendríamos que analizar, cómo es las condiciones en las que trabajan los policías y por qué ha sido tan sencillo, lo pongo entre comillas, el que el crimen organizado puede infiltrar a todos estos cuerpos policíacos. Es que, Belén, al final es un tema de Sansón contra, o sea, estamos hablando de un problema, de David contra Goliat, en donde es casi imposible que el municipio le haga frente a un problema de esta magnitud. Mira, nada más para darnos cuenta con una cifra, 900 municipios de este país, hay que recordar que en este país hay 2.500 municipios, 900 municipios tienen menos de 10 policías, es decir, 10 policías o menos. ¿Cómo es posible enfrentar a tremendos escuadrones de la muerte como son estos cárteles del crimen organizado, que aparte tienen pues sus sicarios, tienen una estructura de amenaza muy desarrollada y de extorsión? Sí. ¿Cómo es posible enfrentarlo con corporaciones que tienen 7, 8 o 9 municipios? 7, 8, 9 policías. Y después, Belén, nos metemos a todo un debate sobre, por ejemplo, el Subsemun, ¿no? Que es el gran apoyo para los municipios en materia de seguridad, que por problemas burocráticos no termina llegando a los municipios que más lo necesitan. Los exámenes de control de confianza creo que prácticamente en todos lados han sido un fiasco, es decir, no han dado los resultados que tenían que dar. Y ni siquiera, Belén, después de 75 alcaldes asesinados en la última década, tenemos un protocolo de actuación en este tipo de casos. Es decir, ni siquiera existe un protocolo o un mecanismo de reacción para problemas de esta envergadura. Es decir, no hemos aprendido nada de la muerte de 75 alcaldes. Claro. Ojalá lo hagamos en el caso de esta exalcaldesa de Temixco. Y lo decíamos ya, Enrique, la manera en que estos grupos criminales se han infiltrado en las corporaciones policíacas, pero además, y me parece una de las líneas de investigación en torno al asesinato de esta alcaldesa, el hecho de que directamente son los sicarios o los líderes de estas organizaciones quienes les hablan a los alcaldes para amenazarlos directamente. El famoso plato plomo. Exactamente. El famoso plato plomo, pero también, Belén, y esto también como correlato de lo que ha sido una estrategia fallida de combate al crimen organizado, ¿a quién se acusa de haber asesinado a la alcaldesa de Temixco? Se acusa a los rojos.
Exacto, Los Rojos es un de grupo que delincuencia. viene de todo el desmembramiento de muchos cárteles, y lo que ha sucedido con esta estrategia de pulverizar a los cárteles es que los que más han recibido el impacto de esta pulverización han sido los municipios, que son aparte la estructura más débil de la Así es. cadena de mando en materia policial. Es decir, por cualquier lugar donde le veamos no ha habido ni reacción política, no ha habido reacción económica, no ha habido ninguna apuesta, por ejemplo, por la profesionalización de los mandos policiales a nivel municipal. Estamos hablando de que de milagro no han sido más casos, ¿no? Oye, Enrique, y otro fenómeno que me parece es muy interesante también de analizar y que lo haremos a mayor profundidad en los siguientes programas de perspectivas, el tema de fondo o lo que ha generado incluso ya una ruptura entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, contra algunos alcaldes de este estado, entre ellos, pues, Cuauhtémoc Blanco, que es una figura muy visible. ¿A qué nos referimos? Al asunto del mando único, un tema que también hemos debatido durante muchísimo tiempo acá en Perspectivas y que, según las declaraciones del gobernador de Morelos, lo que hay detrás del asesinato de esta mujer es el que precisamente apoyó la creación del mando único, con lo cual los delincuentes se sintieron amenazados y entonces la asesinaron. Sí, bueno, el gobernador Graco está de acuerdo con el mando único, incluso está de acuerdo con el mando único como lo planteó en su momento Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que a pesar de ser perredista, es uno de los gobernadores más cercanos a Enrique Peña Nieto, pero creo que hay un genuino debate sobre cómo se debe enfrentar este tipo de circunstancias. Yo creo que las estructuras municipales son muy débiles para hacerle frente a un problema como el del crimen organizado. Se necesita mando único, pero no solo mando único. También se necesitan policías municipales eficaces, Claro. policías municipales que atiendan los problemas más cotidianos de la gente. Deben de coexistir ambas estructuras, pero siempre pensando que a quien le toca atacar este problema de la infiltración y del crimen organizado es al Estado y a la Federación, Claro. que son las, digamos, las estructuras menos infiltrables de las cadenas de mando. Un tema sin duda alguna complejo, Enrique, por todos los elementos que intervienen y por todos los frentes que se tienen que atacar. A mí me resultaba muy interesante hoy escuchar la reacción por parte del auditorio cuando les preguntábamos qué se necesita para tener buenas corporaciones policíacas más allá de los bonos y de los salarios. Y me llamó mucho la atención que la gente se remitiera a un asunto que desde mi punto de vista es fundamental y pocas veces se toma en cuenta: la educación, los valores. Cuando un policía está convencido del trabajo que está desempeñando, evidentemente necesita una buena remuneración, pero más allá de esas remuneraciones, él haría o tendría que hacer su trabajo. Sí, no, por supuesto. El problema es que una solución en términos de educación te tienes que ir a 20, 30 o 40 años, es decir, tendríamos que pensar en otra generación. Yo también creo, Belén, y nunca lo dejo fuera, que si bien hay personas con una moral que se puede torcer o personas con una moral que es prácticamente a prueba de balas, también creo que cuando hay posibilidad de sanciones y de castigos y cuando el policía realmente sabe que si trabaja para el crimen organizado lo van a cachar y por lo tanto va a terminar en la cárcel, creo que hay más posibilidades o más incentivos para que colaboren en labores positivas de la policía. Es decir, yo no dejaría de lado el tema de las sanciones, aunque es fundamental también el tema educativo, ¿no? Bueno, por lo pronto ahí están los elementos. Insistimos, es un tema que no se agota, es un tema que tiene muchas aristas y que aquí en Perspectivas le daremos puntual seguimiento. Otro de los grandes temas con los que iniciamos este año, Enrique, el presupuesto participativo. Ya lo anunciaron los gobiernos, hay que decirlo, los gobiernos de Movimiento Ciudadano en zona metropolitana, una figura que ya conocíamos en el municipio de Tlajomulco, que fue donde precisamente este partido empuja la figura del presupuesto participativo y también pues con muchas opiniones a favor y en contra, ¿no? Sí, al final es una bolsa total que supera los 400 millones de pesos, Belén, en toda la zona metropolitana o en los municipios de alcaldes de Movimiento Ciudadano. Pero hay que decir que hay, como tú decías, muchos debates en torno a esto, ¿no? Primero, será el 15% del predial, lo que terminará destinándose en cada uno de los municipios. En el caso, por ejemplo, de Zapopan está en torno a los 130 millones, en el caso de Guadalajara a los 150 millones de pesos, es decir, varía la cantidad. Yo creo que el debate detrás de esto es, uno, ¿qué tan eficaz son este tipo de procesos? Es decir, siempre que la ciudadanía diga que un proyecto es el adecuado, ¿realmente es el adecuado? Eso me pregunto. Es decir, si una colonia pide un paso a desnivel afuera de su condominio, ¿es el adecuado realmente? Yo lo pregunto. Segundo, a los ciudadanos cuando van a pagar el predial ya se les van a poner las 15 o 16 obras que pueden elegir. ¿Cómo se eligieron esas obras? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Por qué esas y no otras?
son respuestas que por lo menos en la conferencia de prensa se dijo algo por parte de los alcaldes municipales, dijeron que, de los presidentes municipales, dijeron que tenía que ver con necesidades del municipio, pero bueno, no sabemos claramente cómo se llegó a esos 16 o 17 obras que serían prioritarias. Y como tercer punto, creo, Belén, que nuestros municipios, y particularmente Zapopan y Tlajomulco, son municipios muy desiguales, en donde creo que la inversión en infraestructura tendría que ser prioritaria para las zonas y para las colonias que tienen más rezagos. Y creo que en este ejercicio no veo esa tendencia hacia igualar zonas del municipio, ¿no? Aún así, y viéndolo desde la otra cara de la moneda, lo decíamos ya, hay opiniones a favor, otras en contra. Importantísimo que se considere a la población en este tipo de decisiones. Como bien lo dices, falta todavía esclarecer como toda una metodología, cómo va a operar y tal, pero me parece que sin duda alguna va a ser un muy buen ejercicio para que los ciudadanos comencemos a interesarnos y a participar en esto que también nos atañe, ¿no? Y genera una relación interesante, Belén, por el punto de que tú pagas tus impuestos y por lo tanto hay una relación muy interesante entre pagar impuestos y tomar decisiones de gobierno. Tener derechos, ¿no? Que eso es, digamos, interesante en términos de relación entre gobiernos y los ciudadanos. Yo lo ponía, digamos, como los asteriscos. Creo que la sustancia de un proyecto de presupuesto participativo es positiva porque lo que hace es sacar decisiones que se tomaban en los palacios de gobierno y ponerlas a consideración de la ciudadanía. Creo que eso es positivo. Sin embargo, habría que poner, como siempre, el asterisco en todos estos puntos para que realmente lo que se exprese en esa hojita que le entregan a los ciudadanos sea su voluntad y no sea, digamos, un proceso que al final termina legitimando otras decisiones que ya se tomaron con anterioridad, ¿no? Claro, o justificarlo de otra manera, ¿no? Decir, bueno, sí, esto fue lo que opinaron, pero lo que necesita esta ciudad o finalmente los funcionarios lo que decidieron fue otra cosa, ¿no? Muy distinta de lo que... Creo que por eso es importante la transparencia en el proceso, es importante que nos digan por qué llegaron esas obras, también cómo serán los efectos de las votaciones, qué obras se priorizarán, cuáles quedarán en segundo lugar. Creo que entre más abierto y más transparente se haga el proceso, podemos hablar de que sería un éxito, pero si no, creo que siempre hay que poner algunos asteriscos en estos procedimientos, ¿no? Totalmente. Otro tema que tampoco agotamos y que aquí lo seguiremos debatiendo a lo largo de esta semana. Recuerden que desde el año pasado estamos ya en nuestros horarios de lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, así que la invitación es para que usted nos continúe acompañando. Tenemos que hacer ya nuestra primera pausa. No se vaya porque regresando vamos a hablar sobre lo que le depara este año al Congreso de Jalisco. Ya está aquí el responsable del Observatorio Legislativo del ITESO, el maestro Gallardo, quien nos estará compartiendo algunas de sus opiniones. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por seguir con nosotros este lunes 4 de enero, el primer lunes del año, y ya estamos de lleno debatiendo los temas con los que empezamos, ¿no? Violencia, inseguridad, presupuesto participativo, ¿no, Belén? Oye, sí, y a propósito de este día que ya lo mencionas, no recuerdo, no sé si tú, otro día en que iniciara la semana, es decir, el primer día hábil del año en lunes. Porque regularmente caían como entre jueves, miércoles, por ahí. Entonces uno regresaba. Ayudó al puente, digamos. A mitad de semana. Ayudó un montón. Pero lo que no ayudó es regresar, ¿no? Retomar. Exacto. Costó el doble, porque iniciamos semana, pero iniciamos año el lunes. O sea que ha sido un lunes pesadito, pero bien. Pero bien. Y lo que hemos tratado de hacer siempre en Perspectivas es ponerle, digamos, la lupa a los distintos poderes del Estado. Hablamos mucho del Poder Ejecutivo, hablamos también muchas veces del Poder Judicial. Sí. Y otro poder que es fundamental es el Poder Legislativo, Belén. Y para eso, para platicar del tema, ¿qué le depara a la legislatura que lleva un par de meses apenas? Tenemos aquí con nosotros a Alberto Gallardo, él es coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido por la invitación y muy contento de estar empezando el año aquí. Alberto, terminó 2015, digamos, el último acto legislativo importante fue la negociación del presupuesto, ¿no? Del presupuesto 2016. ¿Cómo viste la negociación y si crees que hubo algún avance en materia de rendición de cuentas? Pues mira, el tema de la negociación yo creo que es por lo menos sí fue mucho más claro, mucho más abierto que en otras ocasiones. Incluso pues han estado exponiendo los criterios que se siguieron para hacer las resignaciones, algo que no se había hecho antes, claro. En otras ocasiones. Yo creo que eso ya es un gran avance. No diría que es lo
lo mejor de todo, pero digamos que sí, a comparación de otras veces donde simplemente se renegociaba y se decía, no se va a gastar tanto en esto, sino en esto. ¿Por qué? Nadie sabía. Ahorita por lo menos parece que está mucho más claro los motivos por los que decidieron hacer esas reasignaciones. ¿No te extraña, Alberto? Por lo menos a mí siempre me ha extrañado de la política jalisciense que los distintos partidos no hagan posicionamientos claros en torno a sus prioridades en la negociación del presupuesto, porque al final yo creo que el acto legislativo más importante es el gasto de todo el Estado. Y no vemos que las bancadas hagan posicionamiento diciendo yo voy por más dinero en educación, yo voy por más en salud, yo quiero que suba tal impuesto, quiero que... No vemos nada de eso, todo se negocia en la sombra. Sí, no, de hecho eso es algo que nosotros estamos justamente observando. Es decir, si se hace una exposición clara de los criterios, pero sí, incluso pues estas negociaciones y los debates incluso deberían de transmitirse por radio y televisión. Claro. Digo, tienen el canal de televisión propio del Congreso. Esas cuestiones ahí deberían estar y por lo menos que estar a la vista de la gente y decir, aquí está y estos son los criterios. Sí, no, y definitivamente es el acto pues, más importante de todos. Digo, pues, obras son amores. Entonces, donde se ponga el dinero, pues ahí está la prioridad. Y me parece que en ese sentido, Pedro Kumamoto sí fue de los pocos legisladores que una vez que se aprobó el presupuesto envió, bueno, antes y después, envió un comunicado en donde mencionaba cuáles eran las partidas por las que él iba a pugnar y cuál fue el resultado después de esa negociación, ¿no? Sí. ¿Tú crees, Alberto, que el elector o digamos el ciudadano percibe eso? ¿Tú ves al ciudadano enganchado en este tipo de discusiones o más bien en otras? Yo creo que en esta no está tan enganchado el ciudadano, pero precisamente porque además es algo que como se debate muy a oscuras o a puertas cerradas, o a lo mejor a puertas abiertas, pero sin ningún tipo de cobertura clara, pues la gente no se entera, no se puede involucrar en algo que no se entera. Claro. O sea, es más fácil que la gente se involucre en algo que además sí siente tan cerca, por ejemplo, los debates que se están dando en torno a la regulación de Uber, que bueno, ahí hay mucha gente que sí puede sentirse afectada y claro que ahí van a estar al pendiente. O hasta lo de las plazas, ¿no? Los centros comerciales, sí, quitar el estacionamiento. Exacto. Y no sí, impactan que más se en cobre, la ciudadanía. No se cobre, etcétera. Pues ahí puede ser que sí, pero el presupuesto, bueno, pues sí no se impacta, pero es algo mucho más abstracto, porque sí, bueno, me va a impactar ¿cómo? Claro. O sea, no siempre es tan claro. Claro, allí también, pues justamente ese debería ser el trabajo de los propios legisladores, informarle a la ciudadanía, bueno, ¿por qué es importante hacer estas reasignaciones? O al menos desde la perspectiva del propio partido, decir, esto se tiene que hacer así porque si no, la consecuencia puede ser esta y esta. O sea, hay cuestiones, por ejemplo, que le hayan asignado pues, más presupuesto a los hospitales civiles, digo, yo creo que eso relativamente es fácil de entender, claro. De justificar. Digo, pues prácticamente son los que atienden a la gran mayoría de la gente que no tiene. Aunque venían ceros en una primera propuesta, sí, ¿no? Sí, ahí generó también bastante polémica. Alberto, este lunes se integró Luis Enrique Villanueva Gómez como nuevo magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, luego de que el Congreso de Jalisco lo nombró para sustituir al magistrado Ernesto Chaboya. El contexto es por lo siguiente. ¿Por qué se sigue negociando el tema de los magistrados, en mi opinión, en nuestra opinión, con tanta discrecionalidad al interior del Congreso? ¿Cuál es el análisis que tú has hecho sobre este tema? Sí, no, definitivamente es otro de las cuestiones que se tendrían ya que reformar, porque no hay claridad en esto. Digo, y esto es un asunto que también se está discutiendo a nivel federal. O sea, a nivel federal se manejó mucho el tema de una corte sin cuotas ni cuates, que me parece que también tendríamos que estarlo ya discutiendo a nivel del Estado, porque no hay una claridad, es decir, no hay criterios bien definidos institucionales para determinar quién puede ser magistrado y quién no. O sea, es un asunto más precisamente de posiciones políticas, de lugares que se disputan los propios partidos. Claro, es comprensible que quieran incidir en decidir a quién se le nombra como magistrado. El problema es que pues esto nos quita la posibilidad de que esto se vaya haciendo cada vez más institucional y podamos entonces ir confiando cada vez más en que las decisiones que toman los jueces pues están simplemente pegadas a lo que dicen las leyes y no a las presiones de los partidos políticos, que podríamos decir de quienes los apadrinaron para poder llegar a ese lugar. Ahora, Alberto, creo que la pregunta del millón aquí siempre ha sido, ¿debe seguir el Congreso nombrando a los magistrados? Me refiero a esto, casi en todos los parlamentos, en los congresos del mundo, la politización es inevitable, es decir, es la cámara política por excelencia.
Entonces, si el Congreso lo decide, siempre va a haber este debate sobre las cuotas. Hay propuestas, incluso en otros países, se eligen en el mismo poder, ¿no? Que bueno, ese tiene el problema del contrapeso, pero bueno, ¿habría que repensar el poder o solamente hacer que sea más abierto en el Congreso? ¿Qué piensa en torno a eso? Sí, yo creo que aquí el tema más bien es, por un lado, sí, yo creo que tiene que ser el Congreso para evitar que también sea el reparto de cuotas y de cuates, pero al interior del propio... Claro que tampoco lo evitamos, ¿no? Tampoco, o sea, y el Poder Judicial, digo, al menos aquí en el Estado, pues tampoco es que podamos decir son totalmente imparciales, si quieren, Claro, siempre claro. a lo mejor, o sea, no, de hecho lo vimos pues con el tema, por ejemplo, de que se contrataron a hijos o sobrinos y se les dieron altos cargos. Entonces sí, yo creo que ahí en ese sentido sí es importante, pero más bien lo que tendríamos que hacer es establecer reglas de juego muy claras, que se definan muy bien los perfiles de decir quién puede ser y quién no puede ser y sobre eso, y que incluso establecer en las propias leyes, decir, bueno, pues incluso se puede impugnar un nombramiento que no cumpla con estos requisitos. O sea, Claro. sí, yo creo que no se puede evitar esa politización. Pero subirle, digamos, Por lo el menos nivel. sí, o sea, decir, bueno, a ver, sí vas a discutir, pero bueno, entre gente que tiene muy buen perfil y entre esos ahora sí escoges y discutes y dices, no, es que sus posiciones... Pues, Pero ya al menos no te llega el primo inútil, digamos, de la claro, familia. sí, es que de repente puede terminar en eso. Sí. O sea, o le pagas un favor político a alguien... Y es la justicia, ¿no? Estamos hablando Sí, de ni más quien... ni menos. O sea, estamos hablando de la impartición de la justicia, una No de es las cosa cosas menor. pendientes de Jalisco, no es claro. cualquier cosa, ¿no? Digo, pues si fuera el que vende los boletos para entrar a los Colomos, pues bueno. Y ahí empieza el debate sobre la imparcialidad de la justicia y si la justicia es ciega o sigue colores partidistas. Sí. Y si la elección tiene claros tintes partidistas, pues es imposible que este magistrado no reciba llamadas presionando por algunas sentencias, ¿no? No, que y si el se perfil que tiene, resista además, a quien lo va a hacer escucharlos. no es alguien que pueda decir, a ver, realmente... Tiene prestigio. O tenemos la certeza que entiende las leyes y sabe cómo se tendrían que estar aplicando, Claro. o sea, ¿quién es entonces quien hace las sentencias? Claro. Alberto Vallardo, a lo largo de este tiempo que han trabajado ustedes intensamente en el Observatorio Legislativo del ITESO, ¿han observado un cambio, digamos, en la conducta de los legisladores? Claro que han pasado diferentes legislaturas, pero ¿hasta qué punto ha impactado realmente y hasta dónde realmente a los legisladores les interesa, les incomoda o no sentirse observados? Pues mira, la incomodidad esa, yo creo que a cualquier persona que se siente observada siempre se va a sentir incómoda. Eso Pero es los normal. políticos siempre se tienen que sentir incómodos. Así ¿no? es, de eso se trata la democracia justamente. O sea, que estén incómodos, que no puedan hacer lo que se... Actuar así como a sus anchas, ¿no? No, tienen que siempre contenerse en ese sentido. Lo que sí hemos notado, digo, porque empezamos el trabajo ya más formalmente con la legislatura, la 59ª, y lo que hemos ido notando a lo largo de este tiempo, sí ha habido progresivamente una mayor apertura, sobre todo al parecer de la ciudadanía. Yo no sé qué tanto como observatorio hemos incidido en eso, ya sería mucha pretensión de mi parte decirlo, pero por lo menos sí creo, y lo que hemos podido ver, que se ha ido abriendo cada vez más a la ciudadanía, o sea, lo que a la ciudadanía le importa, y claro, a través de los medios de comunicación, empieza a tener mucho más fuerza dentro de lo que ocurre en el Congreso, incluso a nivel de cómo se toman las decisiones. Digo, una muy clara es el tema de la partida para las casas de enlace legislativo, que era pues finalmente financiarles la pre-campaña a todos. O algunos gastitos, ¿no? O lo que fueran, sí. A los diputados y diputadas. Y bueno, pues en la legislatura anterior, justamente ahí se dijo, ya no se va a ejercer esa partida. Esta de legislatura, por ejemplo, yo dijo, ya de hecho desapareció la partida, o sea, ya no hay posibilidades legales, por lo menos, de asignar ese presupuesto. Y bueno, pues esto en parte corresponde a esta presión de la ciudadanía, que además es en cuestiones, la ciudadanía sí presiona mucho, sobre todo cuando es en temas de dinero y de cómo se gasta. Claro. Alberto, nos queda un minutito para despedir, pero haz tu ley. Tú has sido un promotor de la plataforma, que es una plataforma muy interesante, muy interactiva para que los ciudadanos puedan participar con propuestas e iniciativas en materia legislativa. ¿Crees que se puede llegar a partidizar esta herramienta o crees que está blindada para que sea una herramienta que el Congreso pueda asumir y que todas las fracciones puedan asumir? No, yo creo que sí se va a ir asumiendo. De hecho, ya se está dialogando ya con diputados de todas las fracciones justamente para
para evitar que se partidice, que se convierta en una herramienta de un solo partido. La idea es más bien que sea una herramienta ciudadana para incidir dentro del Congreso. ¿Y cómo has visto la participación de la gente en esta herramienta en específico? Pues no ha sido, digamos, tantísimo como quisiéramos, digo, soñaríamos a lo mejor que hubiera miles y miles de personas ahí, pero yo creo que ha habido buena participación. Digo, sí estamos hablando de cientos de personas que se han interesado. Mira. O sea, no, tampoco estamos... No es cosa menor. Sí, no es cosa menor. Claro. Sí, en algunos casos, claro, proponiendo a veces cosas que ya están reguladas o legisladas, que pero es hay normal, interés. pero hay interés de participar. Hay otros que sí se han estado trabajando y decir, a ver, pues queremos hacer cosas que no están, que no existen, y que además... La ventaja que tiene ahorita Haz tu Ley es que ya también tenemos incidencia en varios de los municipios bueno, no solo Guadalajara, se firmó convenio con Zapopan, también con Zapotlán el Grande, en Tlajomulco ya existía desde antes. Se está expandiendo pues, eso a nivel, en el orden municipal. Bueno, tenemos aquí en el orden estatal y además pues ahorita ya tenemos la posibilidad de presentarle propuestas que se irían al Congreso Federal, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores. Alberto Vallardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, gracias como siempre. Pues muchas gracias a ustedes, buenas feliz noches. Año. Feliz Nos año. vamos a un corte, ya está aquí con nosotros en el estudio Héctor Pizano, él es secretario del Trabajo, vamos a platicar con él de muchísimos temas. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Vamos a platicar esta noche con Héctor Pizano, el secretario del Trabajo, y vamos a conocer algo de su trayectoria. Héctor Pizano es actual secretario de Trabajo en Jalisco. Antes, su trayectoria lo llevó al Congreso del Estado como diputado de la fracción parlamentaria del PRI y presidiendo comisiones de envergadura como la de Justicia, abogado de profesión, y en el Ayuntamiento de Guadalajara se desempeñó como síndico municipal. Se incorporó al gabinete de Aristóteles Sandoval con los cambios posteriores a las elecciones intermedias de 2015. Empleo y salarios son fundamentales en su agenda para el año que recién comienza. Héctor Pizano, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Bienvenido. Belén, qué gusto, ¿eh? Igualmente, Feliz año bienvenido. a todos y a todo su amplio auditorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Preguntarte primero, Héctor, cuando el gobernador te dio la confianza para entrar al gabinete como secretario del Trabajo, tú pusiste el acento en el tema de la corrupción, como uno de tus principales objetivos. ¿Qué te has encontrado en la Junta, qué te has encontrado en la Secretaría en materia de corrupción? Bueno, primero que nada decirte que lo que he encontrado en la Secretaría del Trabajo es un equipo de trabajo comprometido, profesional. Estamos hablando de más de 600 personas, de las cuales desde luego encontrarás algunos que, por cierto, la mayoría en su caso ya han sido separados, algunos hasta procesados, y que el tema de la corrupción, que ha sido un estigma de la Secretaría en su momento, hay que señalarlo con todas sus letras, se está combatiendo como nunca en esta administración, ¿eh? Lo que se ha hecho, 43 denuncias del 2012 al 2014 entre abogados, pseudoabogados y funcionarios, es un tema que jamás se había llevado a la práctica como una determinación de un gobierno que quiere erradicar de un entorno tan importante como es la impartición de justicia laboral algunos personajes que no han entendido el compromiso que tienen y la responsabilidad que ostentan. Entonces creo que se ha hecho lo que se debe hacer. De acuerdo a la instrucción que el señor gobernador me da el día que me tomó protesta, continuamos con ese combate que empezó el extitular, hoy fiscal, para efecto de erradicar prácticas que le han creado un perjuicio grave a empresas, a pequeñas, medianas, sobre todo empresas en la entidad, y que mandaban un mensaje negativo en contrario a lo que todos queremos en Jalisco, que es decir, incentivar la inversión, proteger la fuente de empleo y buscar que haya cada día mayor inversión para generar mejores y, sobre todo, mayores fuentes de empleo que nos permitan tener empleos de calidad con salarios dignos. ¿Y cómo se combate a los coyotes y talibanes desde una secretaría? Primero, bueno, el combate a los abogados que tú señalaste con ese mote, ya hay procesos muy claros, que por cierto algunos ya derivaron en orden de aprehensión, algunos autos de formal prisión, y por otro lado, en una reforma que se llevó a cabo en el Congreso muy importante, donde se especificó ese tipo de conductas como un delito para efecto de acotar. Y esta reforma ya está siendo en todos los demás estados de la República como una muestra de lo que se quiere erradicar, no solo en Jalisco, sino en el país. Chihuahua y Jalisco fueron los primeros en iniciar esta gran campaña contra esas prácticas. Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, en Cancún hace 3 semanas,
anuncia que en su próxima reforma que presentará entre febrero y abril va con una gran reforma laboral, hoy en materia procesal, que busca también erradicar esas prácticas de abogados que han hecho de la industria del laudo un negocio. ¿Es una presión, Héctor, de los empresarios? Porque a veces se toma así. ¿Es una presión, digamos, de las cúpulas empresariales? No, es una convicción. Fíjate que primero hay que dejarlo muy claro. Este es un tema que ya se viene abordando hace más de 2 años, con decisiones muy concretas, con acciones muy contundentes y con una gran colaboración de parte de representantes de los sindicatos como de los patrones dentro de la Junta, que nos han permitido tomar decisiones importantes. Hay que decirlo, a los días que yo tomo posición como secretario del Trabajo, en conjunto con la presidenta de la Junta del QTP y todos los representantes obreros y patronales, determinamos rotar a todos los presidentes de la Junta, una decisión histórica jamás se había hecho en el Estado de Jalisco, para evitar cotos, para buscar generar una nueva dinámica, ojos nuevos en expedientes viejos, una reingeniería de personal, apertura de oficina de partes en cada una de las juntas, una ampliación de salas de atención para ratificación de finiquitos, convenios y renuncias. Con ello, ¿qué buscamos? Evitar esa práctica nociva de pseudoabogados que hoy practican esa tarea del coyotaje, que lo que hacen es perjudicar tanto a trabajadores como a patrones y sobre todo buscar hacer una justicia más eficiente. Creo que con las medidas que hemos venido tomando estamos por la ruta correcta. Sí falta mucho por hacer. Tenemos 82,000 expedientes en curso, pero tenemos hoy el apoyo de un gobernador que cree en la justicia laboral, que por primera vez después de 20 años de prometer que vamos a tener nuevas instalaciones de la Junta, él determina y toma decisiones para tener un esquema presupuestal y por fin darle nuevas instalaciones a la Junta que le permitan a los funcionarios, a los litigantes, a los ciudadanos, trabajadores y patrones tener un entorno donde realmente se pueda aplicar una justicia laboral clara y transparente. Y creo que eso es lo que realmente diferencia a este gobernador de otros, ¿no? El que en vez de prometer hace las cosas. En ese sentido, hablando precisamente de los retos que tiene esta dependencia hoy a tu cargo, ha sido una demanda añeja el tema de la generación de empleos. Jalisco, me parece que hasta ahora, históricamente, no ha llegado a la meta ideal de generación de empleos para nuestra entidad. ¿Qué falta y cómo se puede, desde una secretaría también, propiciar la generación de empleos, no solamente en números, sino también en calidad? Bueno, una política que tiene como base la transversalidad, hacemos lo que nos corresponde. Y por este lado, el empleo lo hemos puesto en el centro de nuestro proyecto, de nuestra atención y sobre todo de nuestra responsabilidad. Hoy tenemos números importantes. En el 2015 cerramos con números importantes, 85,481 nuevos puestos laborales registrados en el IMSS, que es una meta histórica, por cierto, superando los 80,000 que pretendíamos. Recordarás que en el 2014 nos quedamos con 74,000 empleos. Es un número importante, no suficiente, y pudiéramos hablar de qué tipo de empleos, qué tipo de salarios, etcétera, pero lo importante es que tenemos 85,000 puestos laborales, que es una buena nota para Jalisco cuando hay un entorno tan difícil internacional y nacional. Y podemos hablar también que a nivel nacional, la Secretaría del Trabajo, a través de esta dirección tan importante que es la del Servicio Nacional de Empleo, obtuvo muy buenos números. El primer lugar en colocación de empleo, es decir, de los más de 300,000 personas que atendimos, logramos colocar a más de 156,000. Esto quiere decir que Jalisco se puso en el primer lugar en colocación, con un gran porcentaje, pero del 44%, pero aparte, con un tema importantísimo, la solidaridad de las empresas de Jalisco, la inclusión laboral, es decir, espacios para personas con discapacidad y personas adultos mayores. Jalisco fue el número 1 a nivel nacional y esto creo que es una buena noticia. Tuvimos el 130% de la meta que estaba proyectada. Entonces quiere decir que vamos por la ruta correcta. ¿Qué hace la Secretaría? Generar condiciones, certeza en la impartición de justicia laboral. Hoy gozamos de lo que llamamos nosotros un clima de paz laboral, es decir, solamente una huelga estallada en el 2015, de las más de 4,000 solicitudes de procedimientos de huelga. Esto habla de que tanto los representantes de los patrones como los representantes de los trabajadores en una mesa están resolviendo sus diferencias y están generando un clima que propicia la inversión y propicia que las fuentes de trabajo sigan laborando y que no tengamos un conflicto que mande una mala señal nacional e internacionalmente, y que hoy que tenemos un gobernador promotor de la inversión y del empleo a nivel nacional e internacional, este tipo de condiciones, que es las que generamos entre todos, porque los únicos que generan empleo son los empresarios, podamos realmente mandar una señal positiva que muchos años en Jalisco no se mandó
Y por eso es que vemos en eventos tan importantes como la OCDE, Cumbre de Negocios y otras más que se llevaron a cabo en Jalisco a nivel mundial, mandamos una señal y se concretaron inversiones para el 2016 que van a traer de 4 a 6 mil empleos que no teníamos. Secretario, pero en el caso, por ejemplo, de una comparativa con otras entidades, por ejemplo, estaba revisando los datos de Querétaro, ¿no? Que es uno de los estados que más ha crecido. ¿Qué hicieron ellos, por ejemplo, en generación de empleos y también en revalorización de los salarios que no estamos haciendo nosotros? Mira, hay que señalar las circunstancias del entorno, las condiciones a las que veníamos operando y también una política tal vez que no cumplía sus expectativas en los últimos sexenios. O sea, cuando hablas de Emilio González y Francisco Ramírez, los sexenios se hablaba anteriores. mucho, se hacía poco, se gastaba mucho en una serie de circunstancias que no propiciaban ni inversión ni empleo. Hoy, Jalisco fue de las 4 primeras entidades que captó inversión extranjera directa. Esa es una buena noticia. Es que hay que decirlo. En erradicación de pobreza, Jalisco obtuvo el número 1, recordémoslo. Sí. Después, en inversión, estamos en los 4 primeros lugares. Y en una meta de consolidación de empleos tenemos 85 Ahora que se mil. sostenga, ¿no? Por eso, pero insisto, son 3 factores que hay que analizar en conjunto. Que en 2015 bueno, eso quiere decir que en conjugaron. 2015 estamos llegando a la mitad del sexenio con notas positivas y en la ruta correcta. Y tenemos, insisto, a un gobierno de Jalisco promoviendo la inversión, promoviendo el empleo y generando condiciones y apostándole a otra cosa, Enrique, que se había olvidado en Jalisco en 20 años, la infraestructura, el tema de las vías carreteras, la comunicación, el tema de la movilidad, todo eso, hoy que hablamos de las plantas de tratamiento, son importantes para generar una inversión. Y buscamos también tener empleos y sobre todo inversiones que nos generen fuentes de trabajo con un valor agregado, donde también tengamos ese potencial de que nuestros propios productos tengan incidencia en lo mismo, y por eso el tema de la apuesta de ciudad creativa es muy importante. Vamos a aprovechar este clúster de las grandes universidades que tenemos en Jalisco para que tengamos empleo que pueda absorber ese gran potencial. Tenemos un gran recurso humano, pero necesitamos tener los espacios laborales donde realmente se puedan desarrollar, es decir, empleos bien pagados y con una proyección. Y empresas sobre todo que sean sustentables. A eso le apostamos, por eso Jalisco y gobernador le apuesta a esta acción contra el cambio climático como el primer gobernador que la implementó, que va con todo y que hizo una reforma de la ley. Por eso creo que vamos en la ruta correcta. Y todo esto va en el mismo sentido. Es turismo, es campo, donde tenemos buenos números, es innovación, donde Jalisco le ha apostado como pocos y creo que estamos dando buenos resultados. Obviamente el desarrollo económico y en materia del trabajo estamos cuidando las condiciones para que el empleo se establezca y perdure. Tenemos que hacer una pausa, pero por supuesto que todavía hay muchos temas que compartir y conversar con el secretario del Trabajo que nos acompaña esta noche en Perspectivas. Una pausa y volvemos. De acuerdo al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, Jalisco pasó durante 2015 a ser la tercera entidad que más crea empleo en México. Según cifras del propio gobierno del estado de Jalisco, durante los primeros 11 meses de 2015 se crearon en la entidad poco más de 85,000 nuevos empleos. Sin embargo, no todo es positivo. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nuestro estado registra una tasa de desocupación mayor que el promedio nacional con 4.9% y el salario promedio sigue siendo 57 pesos menos al mes que en la que se registra a nivel nacional. Sin olvidar que una tercera parte de la población económicamente activa de Jalisco tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos, es decir, 146 pesos diarios. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con el secretario del Trabajo, Héctor Pizano, sobre muchísimos temas. Muchos temas, sí. Y están los datos de empleo que ya nos compartías, más de 80,000 empleos generados durante 2015, pero siempre está el debate, Héctor Pizano, del salario. Claro. En Jalisco La termina calidad, con una ¿no?, de los cotización empleos. diaria de en torno a los 304 pesos de salario promedio. ¿Cómo hacer para revalorizar los salarios en Jalisco? No, desde luego, todo tiene que ir ligado a la productividad. Es un tema, cuando hablamos del salario, hay que entender que todo tiene que ver en un mercado globalizado, donde las empresas tienen que ser competitivas. Entonces tú no le puedes exigir a un inversionista, a un empleo, pague salarios que lo sacan del mercado. Hay que entenderlo y hay que tener también en cuenta la capacidad técnica, las habilidades, el conocimiento, la programación, que te pongan en un mercado laboral que realmente te puedan pagar ese tipo de salarios. ¿Qué buscamos? Claro, que tengamos los mejores salarios para nuestra gente. Sin embargo, hay que entender que el entorno de la competitividad y la productividad es lo que marca los salarios que pueden pagar las empresas. Hablaba yo
Celebramos casi 21 ferias del empleo en Jalisco el 2015. Ofertábamos 2,000 vacantes y acudían 1,500 personas. Luego entonces teníamos 600 vacantes más de los que acudían. Y de los que acudían acomodábamos el 60%. No se llenaban los puestos. No, y eso es bueno, porque malo que nos viéramos al revés, que tuviéramos 1,000 solicitantes y 500 vacantes. Entonces, el tema del empleo y el desempleo y el tema de los salarios es un tema que tiene que ver con competitividad, tiene que ver con productividad y tiene que ver con ese mercado global. Secretario, en ese sentido, si ponemos las dos gráficas, una de la de salarios y la otra de productividad, vemos que la productividad, no como Corea del Sur ni como China, pero la productividad se ha incrementado pues prácticamente 50% en 10 años y los salarios no. Es decir, también los empresarios no están cumpliendo buena parte pues, de sus obligaciones en términos salariales, porque la productividad la están dando los jaliscienses. Y vamos a ver también, como tú bien lo señalas, también el vocacionamiento, lo que realmente le podemos ofertar, el acento del empleo juvenil, qué están ofertando tanto las universidades como carreras contra la demanda y la oferta laboral, y que si le estamos informando a los jóvenes realmente dónde se pagan los salarios, en qué áreas son donde se pagan buenos salarios, claro, por ese gran esfuerzo de inversión que hacen de 5 años de preparación. Ese es un debate, es un tema que debemos de abordar en 2016 con una gran seriedad, y como el debate que falta por el salario mínimo. Hoy discutíamos salario mínimo, quedó en 73 pesos, sí, pero hay que entender lo que ha pasado con el salario. Por primera vez en el 2015 cerró recuperando su poder adquisitivo en un 5% después de 40 años. Por primera vez después de 100 años tenemos un solo salario mínimo en el país, cuando en 1962 teníamos 111 salarios mínimos. Sí, está desindexado también. Sí. Había que desindexarlo para que la discusión del salario atendiera nada más a lo que debe ser el salario constitucionalmente hablando, y todavía nos falta una tarea pendiente que le hemos dejado a los legisladores locales. En Jalisco 147 reformas están pendientes para desvincular el salario de una serie de normas y leyes que no nos permitirían seguir pensando en subir el salario sin que tenga efectos secundarios, que es lo que en su momento ató al salario y perdió su razón. ¿Quién gana realmente el salario mínimo? Pues el 10-11%, cuando el salario mínimo debe ser suficiente para que un jalisciense, un mexicano, tuviera lo mínimo que se establece como una remuneración, y no lo tiene. Entonces, creo que ese debate está totalmente superado. 73 pesos no son el salario mínimo, no debe ser, no es suficiente. Podría ser 80, 100. Hay que tener todos los estudios, están 4 en curso muy importantes, uno del Banco Mundial, otro del Banco de México, otro del Organismo Internacional del Trabajo y otro más que la propia Secretaría está haciendo para determinar cuáles deben ser los factores que deben determinar ese salario, y que ya que lo tengamos desvinculado, que hoy todavía no es un tema resuelto, de todas las legislaturas locales de sus normas, podamos hacer un debate por separado y nunca más vincular al salario mínimo a algo que no sea laboral. Héctor Pizano, secretario del Trabajo en Jalisco, ¿qué tanto se puede dar esta batalla por tener un salario mínimo mucho mejor remunerado desde los estados? ¿O es un tema que le compete directamente a la federación? Yo creo que el enfoque de pensar en ese tema regionalista, como algún día algunos legisladores los escuché hace unos días, de que vamos a hacer un salario mínimo suficiente en Jalisco, creo que vamos en sentido contrario de lo que hemos luchado durante casi 50, 60 años. Hoy logramos tener un solo salario mínimo, ya no hay mexicanos de primera y segunda, tenemos una sola zona económica, y hay que pensar que ese salario mínimo sea suficiente, constitucionalmente cumpla su función, y hay que tener un debate amplio, y el 2016 debe ser el año donde debemos de debatir cuál es el salario mínimo y establecerlo y buscar las condiciones para que por lo menos tengamos la garantía de que el mexicano que gana el salario mínimo tenga lo suficiente para subsistir, como debería ser, o es la denominación del salario mínimo. Ese debate está pendiente, pero creo que el 2016 nos da la apertura para hacerlo, y por lo pronto, insisto, hay que exigirle a las legislaturas locales que cumplan con esa parte que les corresponde. Cuando ya logramos por fin la desindexación, falta la desvinculación. Y obviamente debemos de entender que todo esto va a tener que ir ligado a lo que platicábamos, competitividad y productividad, para que podamos pagar los salarios que se merecen los trabajadores, pero que corresponden a empresas que puedan ser realmente competitivas. Pero entonces, para entenderte, que esté indexado a la productividad, el salario, el aumento del salario mínimo, ¿o no? No, el salario porque los empresarios eso piden, ¿no? Sí, que esté indexado. Obviamente, pero primero tenemos que generar un salario mínimo que sea suficiente, porque así podemos ese sería el primer paso. Y segundo paso, entonces debemos de buscar esquemas de productividad y competitividad que le permitan al salario tener esa perspectiva y al trabajador esa oportunidad pero de ya mejorar. Partiendo de una base digna, digamos. Claro, porque ahorita actualmente el salario mínimo no representa lo que los mexicanos queremos que sea.
preguntarte, ¿y entonces no estarías, Héctor, de acuerdo, por ejemplo, en una salida como la del Distrito Federal de aumentar de golpe en la entidad, por ejemplo, en Jalisco, a 86 pesos? Bueno, así, fue más una bien propuesta, irías por un acuerdo nacional. Es una propuesta interesante, importante. Una vez que hemos leído el libro y donde vienen todas las motivaciones, las justificaciones y fundamentaciones de ese estudio, donde llegan a creo que 86.3, lo que determina es que al final de cuentas el efecto inflacionario será del 0.1 y que podrías beneficiar a cerca de 2 millones de mexicanos. Ellos no hablan del DF, hablan de todo el país. Sí. Y creo que ese debe ser el enfoque a nivel nacional. Podrían ser 86, podrían ser 90. O sea, el tema es que necesitamos revisar todos los estudios que se están realizando, porque este tema de la Comisión Nacional de Salario Mínimo no es un tema que lo haya dejado de lado, lo viene trabajando ya desde hace años. Desde que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, presentó la iniciativa en diciembre del 2014, se planteó esta ruta que ya exitosamente culminó en diciembre del 2015, pero que hoy la legislatura pendiente tiene una tarea y que por otro lado debemos de culminar con otros factores. Hoy, por ejemplo, quiero que sepas que Jalisco llevó a la mesa de la CONACETRA y hoy de la CONAGO, la CONACETRA es la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo y hoy CONAGO, una propuesta para que haya un salario mínimo para jornaleros, porque para Jalisco, siendo una potencia en el tema del campo y que es fundamental, necesitamos un salario mínimo que hoy solamente está pendiente unos estudios que se van a financiar a través de la CONAGO para que lo podamos tener, porque eso es otro tema, pero es un gran tema en México. Que es la mayoría de los que ganan un salario mínimo, ¿no? Pero es un gran tema y necesitamos resolverlo. Y Jalisco ha sido uno de los tutores de esta iniciativa. El titular del trabajo la llevó, tu servidor la abanderó hace un mes en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Conseguimos el apoyo de todas las entidades y caminó hasta llegar a la CONAGO. ¿Qué queremos? Que entendamos que el campo es un tema fundamental y que no se puede tratar con el mismo crisol que se está tratando el tema del salario mínimo general. Entonces, entendamos que hay una gran tarea por hacer, pero que los pasos se han dado en el rumbo correcto y que vamos avanzando. Y en Jalisco, insisto, con los números que tenemos, Enrique, Belén, creo que es importante entender que por lo menos vamos avanzando en el rumbo correcto. Hay mucho por hacer, claro, muchísimo por hacer, sobre todo porque queremos que Jalisco esté en el primer lugar en competitividad en el país, cuando estábamos hace poco en el lugar 18-19. Y hablando precisamente del tema de los jornaleros, que va acompañado de otra problemática muy seria, que incluso la Secretaría del Trabajo ha estado muy pendiente, la contratación de menores de edad, las condiciones infrahumanas en las que se tiene a muchos de estos jornaleros, así que bueno, también otro de los grandes retos para la Secretaría del Trabajo. Llevamos a cabo aquí en Jalisco el primer foro precisamente de erradicación del trabajo infantil, con resultados interesantes. Estamos en una inspección permanente. Se hizo una reforma, recordad, legal para efecto de que aumentar la edad de 14 a 15, con eso garantizabas que terminara la educación básica. Hay que entender que un peso que gana un menor hoy empobrece su futuro. Eso debemos de entenderlo todo. Y que también los niños de situación de calle ya no podemos aventarnos la bolita entre varias dependencias de quién se hace responsable. No pueden trabajar los menores. Los menores deben de estar estudiando y deben de gozar de su infancia, porque si no, nosotros solo estamos acabando con el futuro y el futuro no es de ellos, es de Jalisco y es del país. Entonces, queremos un México sin trabajo infantil y Jalisco está comprometido y quiero decirte que tenemos buenos números. En el país, en los últimos 3 años, hemos sacado a 500,000 de menores del trabajo infantil, de los más de 3 millones que estaban. Hoy son 2,5 millones que están reportados y Jalisco estamos sobre los 190,000 con esa tarea pendiente. Hemos intensificado nuestra labor, no hay tolerancia en ese tema, donde hay menores hay clausura inminente y sanciones importantes y estamos invitando a la ciudadanía a que nos denuncie, nos reporte, porque hay que entender que no se logra nada con que un menor esté trabajando. Se pierde un gran futuro para Jalisco y para México. En el caso, secretario, de los choferes del transporte público, ¿cómo se ha avanzado el proceso de respeto, digamos, de sus derechos laborales? Digamos, porque se informó mucho en el tiempo de Eduardo Almaguer como secretario y no hemos tenido esa información a últimos meses. ¿Cómo se ha avanzado? Mira, hoy tenemos un reporte que CEMOV dice que lleva ya más de 50 rutas liberadas, es decir, una vez que cumplieron con la acreditación del cumplimiento de las normas laborales, de los derechos y sobre todo de todos ese tipo de prestaciones que buscábamos que le dieran seguridad no solo al trabajador sino al usuario. Y después CEMOV revisa lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas y otras más para poder liberar. Van más de 50 líneas, estamos en un proceso. Nosotros de cerca de 25 que estuvimos revisando en los últimos meses les rechazamos porque no reunían, les dimos un plazo y yo me puse como meta que en el primer trimestre de este 2016 concluyamos con la revisión de las rutas porque es un tema que ya tenemos un gran atraso y necesitamos o pasamos a la siguiente fase o
damos hacia atrás con todo el proceso. Porque hoy, aparte de que vemos que sí hay salarios fijos y que eso nos daría la garantía de que no estarían compitiendo, luego nos encontramos que hay incentivos con el boletaje, además de que vuelven a hacer la competencia entre todos. Necesitamos entender cuál es la dinámica y qué es lo que queremos con el transporte público, y lo que queremos sobre todo es seguridad. Y en el caso, perdón, Belén, de Uber, que tampoco da tampoco da derechos laborales a los choferes, ¿se han metido a ver cómo está el tema o la falta de regulación? Primero debemos determinar, Enrique, dónde se da la relación laboral. Claro. Si se da la relación laboral, ahí hay un compromiso y una obligación de cumplir con prestaciones y con una serie de normas que se deben de aplicar. Cuando se da el autoempleo, cuando se da una relación de que yo tengo mi permiso, es otra circunstancia. Hoy, por eso es importante el registro, por eso es importante la regulación y por eso es importante que el Congreso ya resuelva qué va a pasar con esto para que podamos avanzar. Por lo pronto, en el tema administrativo ya aplicamos una sanción y estamos trabajando. Claro. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Tenemos 20 segundos para otro tema que también nos hubiera gustado ahondar, el comercio informal. ¿De qué manera está interviniendo la Secretaría del Trabajo? Importante que hemos logrado avanzar en México, en Jalisco, en la formalización del empleo, porque el otro tipo de empleo no debe existir, no existe, no tiene ningún sentido, no tenemos garantías, no tenemos seguridad social, y esto realmente pone en un grado de vulnerabilidad importantísimo a quienes lo practican. Debemos de erradicarlo y es un trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno. Es una agenda pendiente, pero hemos ido avanzando en lo que nos corresponde. Héctor Pizano, secretario del Trabajo en Jalisco, muchísimas gracias. Gracias, Belén, Enrique, gracias por la invitación. Gracias por venir. Enrique, muy buenas noches. Nos vemos el miércoles. Gracias a usted.